Buenos días. Voy a hablar sobre un nuevo yacimiento de la primera edad del hierro al sur del Duero, llamado Cuesta del Pico, en Castrillo de la Guareña, Zamora. El yacimiento arqueológico, objeto de esta breve comunicación, fue identificado y estudiado dentro del proyecto de prospección arqueológica en la Guareña que desarrollamos durante los años 2009-2011, cuyo objetivo era realizar una revisión del poblamiento protohistórico durante el primer milenio antes de Cristo en el curso medio e inferior del valle del río Guareña. Finalmente, debido a la escasez de datos encontrados sobre este periodo, se amplió la cronología y se hizo un estudio también hasta época tardoantigua. Este territorio conforma aproximadamente el tercio suroriental de la provincia de Zamora, limitando con las provincias de Valladolid y Salamanca, región donde la inexistencia de yacimientos atribuibles a la primera y segunda edad del hierro ha generado problemas historiográficos de diversa consideración y la aceptación de la premisa de su despoblación durante los susodichos periodos. Este yacimiento, si bien había sido localizado en anteriores campañas de prospección regional, había sido incorrectamente inscrito en el Inventario Arqueológico de Castilla y León, en cuya descripción aparecía dividido en dos yacimientos diferenciados y sin relación espacial entre sí, posiblemente debido a su condición excéntrica dentro del propio término municipal y a la inmediatez de las fronteras interprovinciales entre Valladolid y Zamora. Estaría situado justo en esta pequeña esquinita, limitando ya con la provincia de Valladolid. El primero, Cuesta del Pico 1, aparecía descrito como yacimiento calcolítico de 0,30 hectáreas, en base a la recolección de materiales cerámicos a mano de pastas oscuras y grises, con tratamientos alisados, bruñidos y espatulados. Las formas reconocidas hacían referencia a cuencos de perfiles suaves, una olla denominada globo de lámpara, algún borde con el labio levemente flexionado y varios fondos planos. A 232 metros, los prospectores identificaban un segundo yacimiento, Cuesta del Pico 2, con 0,15 hectáreas de extensión y este sí adscrito al horizonte final del Soto de Medinilla, donde reconocían cerámicas a mano de pastas oscuras, marrones e incluso anaranjadas, con acabados alisados, bruñidos, algún espatulado suave, incluso escobillado o cepillado. Entre las formas reconocían vasijas grandes, medias y pequeños cuencos de secciones muy finas, de bordes de labios planos redondeados y apuntados, los perfiles abiertos correspondientes a fuentes o platos. Utilizando estas informaciones como base para nuestro trabajo, procedimos a realizar distintas prospecciones sobre el yacimiento durante diferentes estaciones climáticas del año. Tras la realización de diferentes trabajos agrícolas sobre la parte del yacimiento cultivada y los cambios en la vegetación y las condiciones del terreno, con el fin de observar cualquier divergencia entre los distintos datos recopilados, tanto por las anteriores labores de prospección como por los datos obtenidos durante las nuestras. En cuanto a la localización, el yacimiento arqueológico de Cuesta del Pico, que lo podéis observar en la fotografía, se ubica al este del término municipal de Castrillo de la Guareña, a 1.500 metros lineales del casco urbano de la población y a 300 metros del límite provincial con Valladolid. La principal característica geomorfológica que define su emplazamiento es el Monte del Pico, un espolón rocoso en forma de proa de barco que sobresale del frente de acantilados de arenisca, que forman el frente de este del Valle de la Guareña, contribuyendo al accidente geográfico distintivo y de más fácil reconocimiento visual en varios kilómetros a la redonda. Tiene una altitud máxima de 812 metros y una mínima en su base de 750, es decir, 62 metros de desnivel con pendientes cercanas a la verticalidad. En la base del monte, donde dichas pendientes se estabilizan, se encuentra el grueso del yacimiento, si bien aparecen restos mucho menos visibles en la cumbre del pico. Desde dicha cumbre se obtiene una posición dominante sobre gran parte de la comarca de la Guareña. Aquí pueden observar el puntito morado sería Cuesta del Pico y lo que está marcado en tono rosa sería todo el campo de visión del yacimiento. Tendría un campo de visión de cerca de 7 kilómetros en dirección noroeste, 12 kilómetros al oeste y 7 kilómetros hacia el sureste, quedando un ángulo muerto de visibilidad nula a espaldas del yacimiento desde el norte hasta el este, en dirección a las fronteras provinciales con Valladolid, ligeramente estas de mayor altitud.
Desde la cumbre del pico se obtiene control visual sobre los caminos naturales a través de las riberas del Guareño y sus arroyos tributarios, así como otros asentamientos calcolíticos y de la Edad del Bronce cercanos. Geológicamente, los terrenos sobre los que se asienta el yacimiento comprenden suelos arenosos, de gradas fluviales y peñones de arenisca, lo que, unido a la actual deforestación del territorio, ha provocado la formación de un número de escorrentías a través de las laderas del pico y sus terrenos cercanos, que desaguan en el Guareño con gran fuerza erosiva. A los pies del monte, el núcleo principal de dispersión de materiales arqueológicos estaría en esta zona. A los pies del monte, el núcleo principal de dispersión de material arqueológico, la pendiente se estabiliza y se suaviza, aunque la ladera descendente, que transcurre desde los 775 metros en su punto más elevado hasta los 737 de altitud en el extremo más deprimido, donde aparece la mayor parte de los restos arqueológicos. La extensión total del yacimiento se ha calculado en base a la dispersión de los materiales, que son los que están marcados en color verde, ocupando un total de 6,435 hectáreas. Es solo algo orientativo de la dispersión de los materiales, no que el posible poblado tuviese esa extensión. Este espacio se halla subdividido de forma natural, ya que el asentamiento se divide en una pequeña zona ocupada en la cima del pico con una extensión de 0,734 hectáreas, y la plataforma a los pies del monte, núcleo principal de ocupación y dispersión de restos, con una superficie total de 5,701 hectáreas. Este núcleo habitacional se encuentra delimitado por las faldas del Monte del Pico, en su parte noroeste, mientras que su perímetro sureste se halla definido claramente por el amplio foso de un antiguo arroyo hoy desecado, sería este, de 5 metros de profundidad y 464 metros de recorrido, conservando en la actualidad, ya que la parte de su desembocadura en el Guareña se haya arado para cultivo. El resto del contorno del yacimiento se halla abierto al curso del Guareña y a las llanuras ribereñas circundantes. El hábitat inferior se encuentra cultivado parcialmente, exactamente 3,67 hectáreas de superficie, y el resto corresponden a tierras incultas ocupadas por un bosque de pinos de repoblación, donde aparece una gran profusión de restos cerámicos en las 2,029 hectáreas que mide el mismo, que tendríamos una vista desde el noroeste de la Cuesta del Pico, y aquí la zona donde más restos se encontraron. En cuanto a la visibilidad de los materiales, se pueden observar claras acumulaciones que surgen del terreno en cultivo. No sé si se puede ver bien en la foto de abajo. Acumulaciones que surgen del terreno en cultivo con concentraciones elevadas de material, observándose a través del crecimiento diferencial de la vegetación, la silueta de diversas estructuras soterradas, la mayoría de formas redondeadas de unos 5 a 7 metros de diámetro y alguna estructura de tendencia rectangular sin aparente articulación entre sí, pero que pueden interpretarse como viviendas y concentraciones de silos o cabañas. Con bastante certeza se puede asegurar que las estructuras habitacionales se distribuirían escalonadas en las distintas terrazas que forman los afloramientos de areniscas, reservando los espacios circundantes con suelos humidificados a zonas de cultivo y pastos. Asimismo, es de destacar la existencia del arroyo desecado que sirve de límite natural del poblado, ya que en la orilla opuesta no aparece nada de material, ni siquiera de desecho. En nuestra opinión, es probable que ejerciese una doble función. Por un lado, actuaría como obstáculo o foso defensivo del poblado, cortando el acceso al mismo desde los terrenos situados al sureste, y por otro, como zanja de saneamiento para el drenaje de desechos. Los flancos oeste y suroeste quedarían igualmente protegidos por el curso principal del Guareña, permitiendo únicamente el acceso a la zona habitada a través de los terrenos del noroeste del poblado. No se han observado estructuras artificiales defensivas. En cuanto a los materiales encontrados, durante las labores de prospección se recogieron gran cantidad de materiales de todo tipo, siguiendo una estrategia de recogida intensiva, no selectiva. Pero al ser un lugar muy prolífico en hallazgos, debido a que la mitad del asentamiento está en excepcional estado de conservación debido a la falta de cultivos, la recogida de objetos hubo de limitarse para no alcanzar cantidades inmanejables de material. Cabe señalar que no se han identificado restos materiales de otros periodos, ni siquiera restos cerámicos dispersos procedentes de las labores agrarias o el abandono de los campos.
por lo que nos inclinamos a aceptar la existencia de un único periodo de ocupación y frecuentación del lugar limitado a la primera edad del Hierro, lo que corrobora la afirmación de que, en general, los yacimientos de tipo soto son asentamientos de nueva planta. Debido a la gran cantidad de material recuperado, se ha optado por hacer un estudio pormenorizado de los materiales más relevantes, posponiendo a posteriores estudios la totalidad del conjunto. Para ello, se han seleccionado 257 fragmentos cerámicos de un total de casi 1000 piezas recogidas, de las que a continuación veremos una mínima muestra representativa, también por falta de tiempo. Las pastas son generalmente de cocción reductora, de tonalidades que van desde los grises, las más comunes, hasta el negro y el marrón. Igualmente existen piezas de cocción oxidante y mixta, si bien no suelen pertenecer a formas con tratamientos especiales ni decoración, sino a grandes recipientes y piezas informes o gastas. La mayoría de los fragmentos cerámicos presentan tratamientos de las superficies, predominando el bruñido y, cuando esto no sucede, el escobillado, aunque algunas piezas presentan al mismo tiempo los dos tratamientos de la superficie, alternándola al interior y al exterior de la pieza. También aparecen, si bien en menor número, individuos con espatulados, alisados parciales y burdos de las superficies, y ejemplares sin tratamiento alguno. Con respecto a las formas reconocidas, la mayoría de los fragmentos cerámicos, sobre todo los bordes, nos permiten afirmar que las formas predominantes son los vasos troncocónicos muy finos y los pequeños cuenquitos de sección muy fina, con bruñido o alisado interior y exterior. Otras piezas con gran representación son las vasijas de tendencia globular y borde exvasado o engrosado al exterior. En cuanto a los galbos, se han analizado un total de 104, presentando algo más de la mitad algún tipo de tratamiento en la superficie o decoración, correspondiendo el resto a carenas y demás formas reconocibles pero no identificables. Aquí tenemos una pequeña muestra con claras decoraciones de digitaciones y ungulaciones. Con respecto a los fondos, se han recogido un total de 32, correspondiendo 17 a fondos planos, mientras que el resto son pies realzados. La mayoría de los fondos aparecen fragmentados y muy pocos permiten una adscripción temporal a una tipología determinada. Si bien se conserva un gran número de fragmentos que nos remiten a fondos de pies realzados. El principal problema de este tipo de materiales radica en que suelen fragmentarse en la unión del pie con la base interna, dando lugar a dos fragmentos que pueden confundirse con bordes y caderas normales. Aquí tenemos unos fondos, una asita con perforación. Los bordes son los elementos con mejor conservación de los que se han recogido un total de 103, presentando todo tipo de decoración. Destaca un elevado número de bordes decorados con ungulaciones, a veces formando dientes de sierra y otras veces distribuidos de forma aleatoria. Otro conjunto de decoraciones predominantes son las digitaciones en series, aisladas o en combinación con ungulaciones. Aparecen también un pequeño número de fragmentos con motivos incisos de líneas paralelas, en algún caso formando triángulos y otras figuras no reconocibles. Por último, tendríamos otras piezas que no estarían dentro de los grupos anteriores, como son una asa muy bruñida, que nace en el borde, una asa con perforación vertical, que ya les enseñé antes, de acabados bruñidos, el inicio de una tapadera con un acabado muy alisado y borde de tapadera de perfil triangular con acabado bruñido. También se han recogido otro tipo de materiales, principalmente 7 piezas de material lítico. Uno de ellos es un útil hecho sobre una roca halógena pizarrosa con huellas de uso para el bruñido en su extremo. Asimismo, se ha recogido un fragmento de molino barquiforme en granito blanco. Finalmente, también se recogieron 2 materiales cerámicos de construcción, concretamente 2 fragmentos de adobe, restos de algo que parece material metálico correspondiente a 2 masas informes y a un goterón formado por un proceso derivado de fundición. Y también cabe señalar la gran cantidad de restos óseos faunísticos presentes en superficie, de los que se ha recuperado un amplio grupo con muescas y rastros de cortes para su ulterior estudio. Y ya para terminar, como conclusión, comentaremos que a partir del estudio preliminar del material recuperado, se puede afirmar que nos encontramos ante un asentamiento prototípico de la cultura del Soto de Medinilla de la primera edad del Hierro en su etapa de plenitud.
De igual manera, es posible que la secuencia de ocupación del yacimiento se remonte a la etapa del soto inicial, a causa de la abundancia de pequeños cuencos de superficies acharoladas y sin decoración, al hallazgo del mamelón de perforación vertical y a la tosquedad y escasez de las conocidas decoraciones características del material cerámico del soto pleno de la región vallisoletana. La importancia de este enclave, en nuestra opinión, radica no solo en ser el único asentamiento de la Edad del Hierro localizado en la región de la Guareña zamorana, sino porque establece una estación intermedia entre los grandes poblados de este periodo, como son el Cerro de San Vicente en Salamanca, el Castro de la Mota en Medina del Campo, Valcuego los Castros en Villalazán y la Valtrasa en Toro. Ocupa un lugar privilegiado en lo que es el curso medio de este valle al sur del Duero, estableciendo un dominio absoluto sobre las vías de comunicación naturales de la zona, como pudimos observar en el mapa de visibilidad, que hasta la construcción de las actuales carreteras nacional y autovía se limitaban a los accesos a través de estrechos microvalles fluviales en las actuales poblaciones de Vallesa de la Guareña y Cañizar. Estas posibles vías de comunicación prehistóricas tendrían su continuación en la medieval calzada de Salamanca-Medina, cordel ganadero que actualmente pasa cercano al yacimiento, y en la calzada real de Zamora-Ávila registrada en los itinerarios de Villuga ya del siglo XVI. También cabe destacar la existencia de una elevada concentración de asentamientos pertenecientes a la Edad del Bronce, distribuidos en sus inmediaciones, a saber, el Decimal, Tierra de la Encina y Manrubio, en el mismo término de Castrillo de la Guareña, las Calderonas, en Olmo de la Guareña, y las canteras en Torrecilla de la Orden, ya en la provincia de Valladolid. La existencia de estos hábitats precedentes ofrece interesantes posibilidades de estudio por su proximidad al poblado del Pico, de cara a establecer una posible secuencia continuada de poblamiento en este tramo del Guareña, que sería conveniente aclarar en futuras investigaciones. Dicha secuencia parece poder remontarse a momentos correspondientes al menos al periodo calcolítico, ya que en las inmediaciones del Pico existen al menos otros 3 hábitats catalogados, como por ejemplo el yacimiento del Coto, también en Castrillo de la Guareña, que se encuentra justo enfrente de Cuesta del Pico. Y esto es todo. Muchas gracias.